Nos cuentan los abuelos, que contaban los de ellos, que cuando uno bajaba de Turi, solía encontrar, sobre todo por la noche, en la orilla del río Yanuncay, el espectro blanco de una monja que se lamentaba, una monja que con desespero buscaba un camino para regresar a casa. El espectro de la que algunos llamaron Sor Jacinta. Hoy, desde casa, Cuenca en Cuentos les contará un poquito de la leyenda de esta agraciada mujer, aventurada y desventurada en el amor. Y me doy un poco cuenta que la luz apoya para que sea medio macabra la historia, pero en realidad no lo es así, no lo es tanto. Les agradezco a quienes nos acompañan y a quienes nos siguen en la programación. Todos los días desde las 4:15 de la tarde, Cuenca en Cuentos lleva un poco de leyendas, historias a casa para acompañarlos en la cuarentena. Desde las páginas del colectivo artístico Barojo, del Departamento de Turismo y Cultura de la Arquidiócesis de Cuenca, desde la Mandrágora Radio Cultura también, que nos ayudan a retransmitir y acompañarles en esta cuarentena. Y como decía, hoy contarles un poco de quién fue este personaje de leyenda conocida como Sor Jacinta. Y para ello habrá que ubicarnos. Sor Jacinta existió, según cuentan algunos, allá en época de la colonia. Quizás su nacimiento fue alrededor del año de 1750-1760. En esos años dicen que nació. Y nos cuentan que en esos años estaba ese aventurero paladín de quien hablé hace días atrás, estaba el espadachín Zabala. Y Zabala, como sabemos, no solo que robaba a los ricos y los repartía entre los pobres, sino que escapaba de los bandidos subiendo balcones y entrando por las ventanas. Y entre entrada y entrada por las ventanas, nos dicen que este joven, todo un galán cuencano, todo un pícaro seductor, lograba conseguir los favores de algunas damas. Claro que no era tema sencillo, ¿no? Por la situación de la época, difícil era entrar en las casas de Cuenca y mucho más difícil que haya una dama dispuesta a recibir así una visita sin pegar antes el grito. Pero ahí imagínense ustedes los encantos de este joven Zabala, que alguna noche, cuando era perseguido, logró entrar a casa de la familia Sánchez, donde, según nos han contado, y donde, si no me equivoco, también lo escribe el señor Luis Moscoso en su libro del espadachín Zabala, pues ahí vivía Jacinta. Jacinta, una jovencita buena moza, una jovencita alajita, como dirían aquí en Cuenca, joven y pícara, pero soñadora como casi todas las mujeres adolescentes, todas las mujeres que esperan su primer amor. Y así estaba la Jacinta, mirando a veces por el balcón, soñando cómo sería encontrar al hombre que ella ame. Y así, entre sueños y sueños, había escuchado que este gallardo caballero, este buen mozo y ágil cuencano, abría los balcones y quién sabe, quizá algún día abriría el suyo y se encontrarían frente a frente. Y si eso sucedería, ¿qué cositas nomás le diría? A veces sus rezos no eran tan piadosos y esta jovencita, la Jacinta, pues estaba más bien pidiendo que se haga, que suceda, que llegue Juan Mariano Zabala y que lleve mi corazón consigo. Suspiros de amor dicen que Jacinta Sánchez
ponía en su balcón y dejaba la ventana entreabierta para que se le haga más sencillo a nuestro paladín Zabala. Y mire cómo son las cosas. Aquí en Cuenca también dicen que rogando, rogando, el milagrito se va consiguiendo, se va logrando. Y así parece que le pasó, pues, porque una noche la Jacinta escuchó que había ruidos en la calle. Los guardias perseguían, era seguro que estaban detrás de Zabala, y Zabala por algún lugar entre las sombras debía estar escondido. Salió ella al balcón a verlo, pero no, nada de nada, nanay, no estaba. No había Zabala que ver. Los guardias en la calle también todos buscaban. Jacinta desde el balcón, su padre desde la puerta, y al creer todos que el peligro había pasado, pues se retiraron. Cerró ligeramente las ventanas Jacinta y fue a su habitación a recostarse. Y oh sorpresa al entrar a la habitación, ahí mismito estaba. Por dónde había entrado nadie lo sabía, pero ahí estaba en su habitación, ahí estaba Juan Mariano Zabala, el héroe que tanto soñó conocer. Lo tenía frente a frente. Ah, pero para los que no son cuencanos, por si no se han enterado, conquistar a una cuencana no es así nomás, pues. Por más de que le ande soñando fechas y fechas, no va a caer a la primera. Entonces Jacinta, al verlo, en lugar de expresarle la ilusión que le hacía, se puso dura. ¡Ah! ¿Quién eres vos, pues? ¿Quién te da permiso de entrar a mi casa? Ve, pues. Sal, 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 sal. Así más o menos dice que le trató, pues. A la patada quería sacarle al Zabala de la casa, pues. Pero no alarguemos mucho la historia, que si bien se hizo de rogar, pues el Zabala ahí poco a poco fue logrando tener su querer. Dicen que la visitó una y otra vez, que si bien la primera fue rechazado, la segunda ya la cosa fue más suavita. La tercera, la cuarta, la quinta, ya la ventana la dejaba abierta y le recibían los aposentos, y ahí conversaban por la noche, ahí compartían las veladas. Estaban juntos, hasta que, como toda historia de amor y desamor debe tener, el taita, el padre de Jacinta, don Sánchez, entró a la habitación tras escuchar ruidos y ver un comportamiento extraño de su hija, y ahí los descubrió. Enfurecido desenvainó la espada y se enfrentó a Zabala, que claro, más hábil era el espadachín que él. Huyó el espadachín, prometiendo volver por su amada. Pero el taita no era ningún caído de la hamaca y no lo iba a permitir. Mire, para la Cuenca colonial, una de las primeras cosas que pidieron los habitantes de la ciudad fue que vengan los conventos. Y pronto llegaron dos. El primerito, ahí estuvieron las madres conceptas y estuvieron también las madres del Carmen. Y hasta ahora están, pues, estos dos conventos de época colonial en el centro mismo de la ciudad. Y las madres conceptas, pues las madres conceptas tienen toda la manzana, ¿no? Con muros altos, sin ninguna ventana para que nadie pueda entrar ni ver lo que pasa adentro y para que las señoritas no miren lo que sucede fuera. Pero hay que hacer una aclaración. El convento no era solo un reclusorio, era una alternativa que tenía la mujer cuencana de la colonia, porque en esas épocas aún se consideraba que debías tener dinerito para, pues, conseguir un buen marido, y si no lo tenías, ibas a quedar mal vista en la ciudad o quizá morir de hambre. Entonces los conventos te daban esa oportunidad de tener un refugio. Y también los taitas, cuando decían que no podían cuidar a su guambrita, la mandaban al convento. Y así mismo lo hizo, pues, don Sánchez mandó a Jacinta al convento. Ajá, al convento de las madres conceptas, nos dicen. Que ahí estaba la pobre guambrita,
adolescente, jovencita, jovencita, volviéndose monjita. Nos cuentan las madres conceptas que ahí han pasado muchas historias, como por ejemplo la de la pequeña Natividad, que llegó al concepto siendo guagua. Ahí estaba en el convento apenas al año de edad. Nunca, dicen, había visto el río. Imagínese una cuencana que nunca vio el río. ¿Cómo puede existir una cuencana que no haya visto el río? Con todos los ríos que atraviesan la ciudad, y ella jamás vio el río. Pero escuchaba ahí hablar a la gente que estaba en el convento, porque, ojo, los conventos en Cuenca no eran solo para la vivienda de las mujeres. Llevaban las mujeres consigo a sus asistentes, sirvientas, criadas, que vivían con ellas. Llevaban peones, gente que trabajaba la tierra y las cuidaba. Ahí estaban, pues, con mucha gente que se encargaba de sus cuidados. El convento tenía como 33 monjas, pero tenía como 150 habitantes. Imagínense nomás. Y a ellos, a los que iban al mercado, a los que labraban, a los que cuidaban del ganado de las monjas, pues a ellos les escuchaba esta chiquita Natividad, escuchaba cómo contaban las historias de los ríos grandes de la ciudad, de los soldados gallardos que aquí marchaban. Y Natividad, una niña que quería disfrutar de la vida, quería conocer el río. Entonces, las sirvientas decidieron meterla en una gran canasta, en esas canastas con las que iban al mercado, y pasarla por los tornos, porque para salir del convento no iban por las puertas. Las personas sí, pero solo las que tenían el permiso. Las cosas las ponían en un torno, una puerta giratoria. Entonces la canasta del mercado iban a dejarla en el torno, giraba y la persona afuera podía llevar la canasta, traer las compras y volver a poner en esta puerta giratoria, en este torno, y darle la comida. Dicen entonces que las sirvientas llevaron la canasta. Pusieron la canasta con Natividad dentro, una niña de tal vez unos 6, 7 años. Hicieron girar el torno. Y estaba saliendo Natividad, cuando quizá se golpeó un poco la canasta, o quizá la misma emoción de la niña le hizo hacer un pequeño sonidito. Y la madre custodia, la que estaba atenta a lo que entraba y salía, escuchó el sonido. Ordenó que gire el torno de regreso y descubrió a Natividad ahí dentro de la canasta. Y la castigó. Y castigó también a las sirvientas. Y así Natividad vivió toda su vida en el convento sin ver nunca el río. Historias así cuentan de estos conventos de las conceptas. Y ahí es donde entró pues nuestra Jacinta, que de jovencita que vivía la vida, de pronto se convirtió en madre concepta, en Sor Jacinta. Y ahí estaba, dedicada a la oración, dedicada al servicio al Señor. Pero llegaban las fiestas del cumpleaños del señor obispo. Y fíjese que en Cuenca las fiestas del cumpleaños del obispo se celebraban a lo grande. 3 días de fiestas, y de fiestas dentro del mismo convento. ¡Ajá! Así, sí. Las puertas del convento se abrían para las fiestas. Y es que verdad hay que decir que el convento nunca estuvo así tan cerrado como ahora. ¿No ve que nos cuenta el primer gobernador, el Vallejo y Tacón, que él descubrió, pues en esas épocas, ahí en pleno convento, a las madres y las sirvientas haciendo pues el baile, ese baile que estaba prohibido, el baile del puro? Si ustedes se espantan ahora del reggaetón, ¡ja! Hubiera visto el baile del puro en otra época. ¿Qué era? Se juntaban ahí pues los convidados, guitarrita en mano y dale a las coplas. Y mientras iba con las coplas, todos bailaban y poquito. Y mientras ibas bailando, iba pasando una copa con el puro. El aguardiente cuencana de caña purita y transparente. Eso iba pasando entre todos y si justo te tocaba a ti, cuando la copla caía en una acción,
te tocaba realizarla, y pícaros como eran los cuencanos, en el canto, cuando la copita iba llegando hacia las mujeres, iban diciendo coplas como vamos cholita, levántate la faldita, vamos cholita, sácate la blusita, y si te tocaba la copa en ese momento, había que hacer. Y entonces ver, blusita afuera, faldita abajo, sea sirvienta o sea monja, todas dicen que estaban jugando y eso lo vio el gobernador. Ahí mismo mandó pues a poner nuevas reglas en el convento y a cerrarlo. Pero eso pasó después de la historia que les voy a contar. Porque la Jacinta estuvo en el comité organizador de las fiestas para el cumpleaños del señor obispo. Todo Cuenca invitado a celebrarlo. Y ahí estaban, pues, se hicieron unos grandes retablos, hubo licor por doquier, grandes comidas. Había obras de teatro, obras de danza, declamaciones, un montón de festividades. Y ahí estaba, pues, Jacinta, y ahora veo que hasta... vea lo que es usted. Daira Vázquez es una de las compañeras de Barojo, que junto con Angélica Vázquez, ambas han interpretado a la Jacinta, a la Sor Jacinta. Y uno aquí contando el baile del puro, y ya está la guambrita, y dale cholita, alzate la faldita, vean. Así está, ¿no? El espíritu de esos bailes, ahí lo tienen impregnados, ¿no? En estos personajes. Pero volvamos entonces a lo que decía de la Jacinta y la fiesta del señor obispo. Estaban en plena fiesta cuando hubo una representación. Para congraciar al señor obispo, una historia cómica de poesía y teatralidad. Y en esa poesía y esa teatralidad, a la Jacinta le tocó actuar de pavo. Sí, imagínense, ahí sobre su hábito de monja, vestida de pavo, bailando y haciendo ahí alguna gracia, ¿no? Y pues, entre los invitados, estaba un invitado especial, que seguramente no fue invitado, pero que por ahí se pudo colar. ¿Ya se imaginan quién? Ese mismo, el Juan Mariano Zavala, que oculto tras su capa llevaba la espada. Y ahí en un rincón se ocultó a mirar qué pasaba. Y entonces vio en el escenario Jacinta salir vestida de pavo y moverse con gracia en el escenario recitando poemas con esa voz encantadora que tenía. Y entonces Zavala, aprovechando que el público estaba con ella concentrado, tomó una copa, ¡hop!, trago al buche, saltó con presteza, subió a la tarima, cogió al pavo, a Jacinta disfrazada, pues, ¡hop!, pavo al hombro y córrele. ¿Cómo lo haría? No está muy claro, pero ahí entre los espectadores abrió paso, subió a Jacinta a un caballo, él mismo montó ese y corrieron. Ese caballo cabalgó y salió por la ciudad de Cuenca. Salió, quién sabe, por el puente de Todos Santos, por el puente del Vado o por algún maltrecho puente de madera que habría en el sector del Centenario. Por ahí cruzó el ejido, la antigua colina que nos separaba del río Yanuncay, la que ahora ya no existe. Y así, cruzando el Yanuncay, subió a la loma de Turi. Y por fin en la loma de Turi, encontraron una cabañita donde vivieron Sor Jacinta y Juan Mariano el espadachín Zavala. Y ahí pudieron dar rienda suelta a su amor. Ahí compartieron como en un nidito, esos niditos de amor que hablan los románticos. Ahí estaban, por fin juntos, como una pareja de enamorados. Pero siempre hay un pero en las historias cuencanas. Bien podía haber terminado ahí. ¿Por qué Jacinta no pudo haber sido la novia feliz del espadachín Zavala? Pero no, tenía que seguir con la historia. La leyenda tenía que tener un pero. Y el pero es que ahí estaba, pues, nuestro amigo de toda la vida, uno de los habitantes más viejos de Cuenca, sentado en el nogal riéndose de lo que había hecho la Jacinta. El mismo diablo en persona.
que en las noches entraba, tomaba el hábito de la Jacinta y bailaba vestido de monja riéndose. Y Jacinta despertaba en la noche asustada y veía al diablo vestido de monja y flotando sobre ella. Gracias a la Jacinta, ahí estaba el demonio riéndose. ¡Mira, Dios! Te quité una mujer que a ti se te consagró. Y borracho el diablo gozaba de las vestimentas de la Jacinta. Pero a la que no le hacía ninguna gracia era pues a la Jacinta Sánchez. Ella que día a día se iba dando cuenta que había faltado a su palabra con el Señor, que había dejado los hábitos para ir con el Juan Mariano, para ser la esposa del espadachín Zabala, después de que ya se había comprometido a ser la esposa del Señor. Por eso comenzó a ponerse nerviosa y casi loca. Entonces dicen que intentó explicarle a Zabala, pero Zabala, como todo valiente, guambra cuencana, ¡nah! Estás hablando tonteras, mija, ven, ¿qué va a haber, diablo? Nada, vos ya estás ahí, turuleta creo que andas. Acuesta, mija, ven, con mi amor para hacerte feliz, pues. Pero ningún abrazo, ningún beso, ningún cariño que Zabala le daba hacía que Jacinta lograra quitarse de la mente la imagen del diablo bailando con su hábito. Entonces sucedió. Una noche, Zabala dormía ya, y el diablo, como siempre, se había puesto el hábito riendo. Jacinta no aguantaba más esa risa. Tomó rápidamente el hábito y se vistió con él, y salió corriendo por la loma de Turi, montaña abajo, buscando cómo llegar hasta el convento de las Madres Conceptas. Pero estamos en época de colonia. Turi era una montaña aún llena de maleza, de árboles y de animales salvajes, incluso escondite de uno que otro forajido. Cruzar el río Yanuncay era a veces muy complicado por el torrente que llevaba. Luego, atravesar todo el valle del Ejido, que si bien ahora, en esta época con la carretera hecha, la podemos caminando cruzar, digamos que en unos 20 minutos, media hora. En esa época había que subir la loma, atravesar los distintos sembradíos y los bosques. Eso era camino de algunas horas. Y eso, si es que sabías cómo hacerlo. Y la Jacinta, que nunca había salido de casa, no supo por dónde encontrar el camino. Ahí entre los ramajes y la maleza de Turi, antes de llegar al río Yanuncay, quién sabe, algún animal salvaje, quién sabe, algún ladrón, algún forajido, algún malvivido. O quién sabe, simplemente desesperada en una quebrada cayó. Pero de Jacinta nunca se supo nada. Solo lo que les dije al inicio que nos dicen los abuelos, que a veces uno caminando por las orillas del Yanuncay ve esta silueta blanca, esta silueta que atraviesa al borde del río, sin encontrar por ningún lado puente por donde cruzar. Y así nos dicen los abuelos, que entre Turi y el Yanuncay aún ronda cual alma en pena Sor Jacinta, la enamorada del espadachín Zabala, que por su amor perdió la cabeza y hasta la vida entera. Y es que así mismo dice que pasa en Cuenca, que cuando uno llega acá se enamora sobre todo de las guambras cuencanas y pierde nomás la cabeza. Y hace locuras como tratar de raptarla, porque de raptos de mujeres, aquí hay tantas historias de amor que han tenido que terminar en eso, ¿no? Pues venga, mijita, vámonos. Pero para esas otras ya habrá otra oportunidad de contarles. Hoy, aquí contándoles un poquito
un poquito de la historia de esta Jacinta. Hoy que es un 14 de abril, que es un día que a Barojo y a mí mismo y a los compas del Quito Eterno nos pone un poquito nostálgicos y triste, porque ¿sabe qué? Usted ahora me está escuchando una narración, pero hoy mismo debía iniciar, hoy 14 de abril de 2020, aquí en la ciudad de Cuenca, iba a iniciar el tercer encuentro internacional de narradores orales patrimoniales. El Mishkishimi 2020. Pues ya no se pudo, ¿no? Por ahora. Ya cuando las cosas mejoren, veremos cómo traer a estos grandes narradores internacionales a que nos cuenten también sus historias de sus países. Hoy ahí un poco entre la nostalgia y la tristeza de haber podido festejar hoy día con narradores de otros países, pues nada, solo me queda mandarles un gran abrazo a todas y a todos, a quienes somos de Cuenca y a quienes nos miran de fuera. Ahí contando un poquito otra leyenda de esta ciudad de Cuenca para acompañarnos durante esta cuarentena. Y recuerde que aún la cosa se viene dura, aún es cuando debemos pensar en los vecinos y en la familia. Ahora el contagio es comunitario, hay que estar mucho más alerta. Así que, ojos abiertos, cuidémonos, cuidemos a los que viven con nosotros y a los vecinos y a las vecinas, por favor. Que salgamos todos de esto, que cuando termine no nos falte nadie. Ahí solidarios unos con otros, ahí siempre apoyándonos y ayudándonos. Aquí estaremos nosotros, seguiremos contando cuentos, leyendas, historias, seguiremos desde Teatro Barojo generando propuestas para compartir las horas de la cuarentena, cuidando un poquito de la salud emocional también, ¿no? Y ahí les dejé pues la leyenda de la Sor Jacinta, la novia de nuestro espadachín Zavala. Un gran abrazo y una linda tarde para todos y para todas. Que sean buenos días, que pronto nos reencontremos. Hasta luego, amigos y amigas.